Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos con una nueva edición de El Mirador en este lunes 28 de julio, última semana de este mes. Despediremos la misma este viernes, bueno, pues dando la bienvenida al mes eminentemente vacacional como es el de agosto, aunque hay muchas personas que están disfrutando de sus vacaciones en julio, claro que sí, y por qué no, septiembre o junio son también meses en los que se elige, se decide disfrutar de ese asueto, ese periodo vacacional y ese descanso que es total y absolutamente necesario, según dicen, bueno, los profesionales de la salud mental. Fíjense que estamos hoy, por cierto, a lunes 22, 27 grados, poca amplitud térmica y el único día en el que, bueno, mañana quizás estemos en torno a los 29 de máxima, 29-30, pero decía que el único día de esta semana en la que no vamos a subirnos al tren, no vamos a llegar a los 30 grados de temperatura, pero vamos a tener una semana calurosa. Decía que lo recomiendan los profesionales de la salud mental, profesionales de la psiquiatría y la psicología, que el descanso es fundamental. Es muy importante la desconexión, bueno, olvidarse un poco de las obligaciones laborales y la de, bueno, estar un tiempo recargando, como se dice vulgarmente, pilas para volver al trabajo con aires nuevos y con nuevas energías. Las personas que tienen hijos e hijas a su cargo, ya sean en edad más infantil o en adolescencia, lógicamente conviven con estos pequeños y estas pequeñas. Vamos a hablar en este primer tramo del Mirador con José Ramón Azcona, que es responsable del Grupo de Psicología Educativa de la Delegación de Cádiz del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía. Buenos días, José Ramón. Buenos días. Un gran placer y sobre todo porque estamos en una época del año en la que muchas de las personas que nos siguen y nos ven son adultas y tienen hijos e hijas a su cargo de distintas edades. ¿Qué hacer con los niños, con las niñas o con los adolescentes en esta época del año? Hombre, la vacación es una oportunidad y, como bien has dicho, para descansar, pero también para crecer, especialmente en los infantiles y adolescentes, ¿no? El tiempo libre puede ser una fuente de bienestar, ¿no? O debe de ser una fuente de bienestar, pero si se está desorganizado, es una fuente incluso contrario, es un arma de doble filo. Hay que saber gestionarlo bien, el tiempo vacacional, ¿no? Hay que cuidar todas las dimensiones de los menores, ¿no? Para desarrollar y fomentar un buen desarrollo integral de los niños, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, desarrollo integral? Pues que tenemos que cuidar lo emocional, lo mental, lo físico y lo educativo de los menores, ¿no? El cuidado, por tanto, emocional, educativo y mental, como ha resumido. Claro, las personas que nos ven dicen, en julio muchos de estos niños, niñas están en campamento, los más pequeños, los adolescentes, sí. Bueno, con eso ya, si quiere ahora hablamos de este grupo de edad que creo que, o según dicen, es bueno, más especial, no vamos a tampoco a etiquetarlos, ¿no? Niños, niñas, están en casa, con la familia. ¿Qué hacemos con ellos durante el mes de agosto? Con las pantallas, el entorno digital en el que vivimos. A ver, ayúdenos, por favor, estamos pidiendo ayuda. Partiendo de las 4 dimensiones así que he comentado, en el cuidado emocional tenemos que tener una escucha activa. Escuchar activa no escuchar a nuestros hijos, sino es que ellos detecten que le prestamos atención. Que realmente no estamos oyendo, sino escuchando, que son aspectos que son parecidos pero diferentes. Después, que validen sus emociones, ¿no? Permitirles que expresen los enfados, los deseos, las alegrías, el aburrimiento, ¿no? Crear rutinas afectivas, ¿no? Momentos diarios de conexión, de leer juntos, de abrazos, de juegos, de charlas, de posibilidades de futuro, ¿no? De ellos, ¿no? De inquietudes, ¿no? A nivel emocional es fundamental que expresen las emociones y que nosotros conozcamos las emociones de nuestros hijos. Que no las expresen solamente
en las redes sociales, ¿no? Ya. Eso y muchas veces ajeno a nosotros. Eso, ¿no? Ya, ahí estamos introduciéndonos ya en el mundo adolescente, en el entorno adolescente. Sí, pero que cada vez las redes sociales llegan antes a los niños. Yo soy también docente y todos los años hago la misma pregunta. ¿Quién tiene TikTok? ¿Quién tiene Instagram? ¿Quién tiene las diferentes redes sociales? En quinto o sexto de primaria, 11, 12 años, que legalmente incluso algunos no pueden... No deberían tenerla. No pueden tenerla, ¿no? 70-80%. Vaya. Del alumnado. Por lo tanto, ese tema hay que cuidarlo incluso antes, ya, ¿no? José Ramón, permítame que pare un momentito en algo que ha comentado. Validar las emociones de los menores, los más pequeños. Vamos con este grupo de edad, ¿no? Que son más pequeñitos, ¿no? Que, como bien dice, bueno, hay que evitar eso de no llores no, de tratar de atar esas emociones que tratan de expresarnos lógicamente por su propia naturaleza. Luego ya, cuando llegan a cierta edad y les hemos remitido esa forma de expresarnos, eso es otro cantar. Pero en ese momento hay algo que sí que creo que impera y que bueno, es algo que nos interesa y nos preocupa. Cuando nos dicen estoy aburrido, estoy aburrida, el aburrimiento. ¿Cómo combatimos eso? Claro, estimular curiosidades, muchas veces acompañarlo en ese aburrimiento. ¿Y qué hacemos? Y no siempre proponer los adultos, sino... ¿Dejar que ellos tengan iniciativa? Dejar que ellos tengan iniciativa, incluso iniciativa que nosotros sabemos ya por experiencia, por la edad, etcétera, que al final puede ser un fracaso, pero dejar que fracasemos juntos. La palabra fundamental yo creo que es juntos, acompañarlos. Y si desde chico sabemos y ellos tienen la confianza de expresar sus emociones, en la adolescencia, aunque por propia característica de la adolescencia, se van a retener más, el grupo de iguales es lo fundamental, ya, papá, mamá, ¿no? Yo salgo con mis amigos, ¿no? Y esas cosas, pero van a tener ese punto de confianza que no van a ser unos auténticos desconocidos en la adolescencia. Lo que es sembrar para la adolescencia. Eso ahí va, ¿no? Que se trata de recoger lo que se siembra. Cuando se le estimula con esa curiosidad a los más pequeños, ¿no? De visitar, no sé, cualquier tipo de instalación que en verano están abiertas, fresquitas y que además nos nutren mucho, como por ejemplo un museo o cualquier tipo, una exposición, de salir a la naturaleza, realizar una serie de actividades, de experimentos, pero claro, con unos adolescentes eso es más complicado. ¿Hay que insistir también con este grupo de edad en esas actividades? Sobre todo, la palabra, yo creo que un aspecto fundamental es la no obligación. Bien. Pero sí, si fomentamos ese aburrimiento creativo, sacarle a todos los aspectos, a todas las acciones que hagamos, los aspectos positivos. Vamos a un museo, por ejemplo. Uy, qué aburrido, papá, ¿qué es esto? Oye, ¿de qué temática prefieres? Y ahí le está dando la oportunidad, ¿no? Ahí ya el adolescente, si se ha equivocado, se lo va a guardar un poquito para no dar su brazo a torcer. Pero de todas formas, sacar el aspecto positivo y decir, mira, es verdad, tienes razón. A mí tampoco me ha llenado, pero por lo menos estamos fresquitos, por ejemplo. Sí, o hemos cogido el catamarán para venir. O hemos cogido el catamarán. Oye, o lo mejor ha sido el helado que nos hemos tomado a mitad de... de la jornada. Sí. O yo no sabía que tú eras tan manitas. Uno de los dos, ¿no? El adolescente a ti o tú al adolescente. Sobre todo, crear ese clima de confianza y saber que lógicamente el adolescente va a tener esos temas, esa intimidad propia de la naturaleza humana, que la debemos de tener todos, desde los niños a los adultos, pero que tiene alguien con quien confía en algún tema, en muchos temas.
cuando se preocupa en excesivo y a lo mejor su grupo de iguales, etcétera, no le da la solución oportuna. Ahí tiene a alguien más, que son lógicamente los tutores legales, ¿no? Qué bien. Bueno, hay una... No sé si ya podemos meternos en ese endiablado mundo de las pantallas, porque hay alternativas, ¿no? Al ponerle una red social, como bien decía, o una, no sé, una pieza audiovisual. Luego hay tampoco... Sí. Que no creo que haya que tampoco estar o dar la espalda, ¿no? A lo que estamos viviendo, a la era que vivimos. Pero hay alternativas. Sí, sí, lógicamente, desde... oye, tengo este proyecto, o empezamos este proyecto hace años y lo abandonamos porque no lo retomamos, a crear ese, como comentaba yo antes, aburrimiento creativo, ¿no? Por ejemplo, hacer un puzzle. Hacer un puzzle, un rompecabezas, tener tiempo para juego de lógica, crearle pequeños retos. Los chavales, sean primaria, adolescentes, los chavales son muy de retos. Tú le tienes que dar siempre, como decía Vygotsky en educación, la teoría del andamiaje. No ponerle algo inalcanzable porque tiran la toalla rápido, especialmente los adolescentes, y se aburren. Pero sí algo que vayan viendo pequeñas metas, pequeños logros casi continuos, ¿no? Hasta llegar a culminar el gran logro, ¿no? El hecho. Una tienda de campaña, oye, me he metido en este mueble, me he metido en esto y no sé cómo montarlo, échame una mano. Que vea que también él aporta. No que seamos solamente el sostén. A lo mejor nosotros sabemos montarla perfectamente, claro, pero esos pequeños trucos de adultos... Eso, ahora si hay adolescentes viendo esta entrevista, que se tapen los oídos, que estos son trucos, son claves para los adultos. Claro, decirle eso, ¿no? Que se sientan partícipes también la familia. Bien, el movimiento diario, esto de disfrutar del aire libre, ya sea en la naturaleza, ya sea en la playa, digo naturaleza, bueno, que en la playa no lo sea, digo, bueno, en el campo, ¿no? O la playa, o no sé, una caminata por un sitio que esté apropiado y en horas que no sean intempestivas, claro. Creo que es importante, ¿no? Es fundamental y además vivimos en una provincia idílica. Yo creo que debemos de ser la envidia de toda España y parte del extranjero, donde tenemos todo. Tenemos sierra, tenemos playa, tenemos buenos bosques, buenas rutas de senderismo, y el movimiento diario, sea bicicleta, sea natación, sea playa, caminata, la búsqueda de tesoro, en una pequeña ruta de senderismo, esconder un par de cositas, a ver quién lo encuentra y tal, son momentos que crea unidad familiar, que crea divertimento, y que está, lógicamente, ejerciendo la parte física, mental y emocional. O sea que no podemos encasillar los diferentes aspectos. Tiene que ir en un conjunto y ese tipo de actividades yo creo que son completas, ¿no? Bien, normalmente, digo, pues los pequeños, los más pequeños de la casa y muchos adolescentes y muchas adolescentes nos acompañan en nuestras actividades de adultos. Se come más en la calle ahora en verano, hay un poquito de más descontrol en la alimentación principalmente, y en los descansos, es decir, que nos acostamos más tarde, o si de repente vamos a una cena con amigos y, en fin, los niños vienen también, niños, niñas, pues uno resulta que se encaja a una hora que no es habitual a la que el niño o la niña se vaya a dormir. Evidentemente, en verano los horarios tienen que ser un poquito más flexibles. Ese poco más flexible no significa un desorden, como he comentado al principio, ¿no? Sí es verdad de que hay líneas que debemos siempre de cuidar. El tema de fruta, hidratación, una alimentación equilibrada, que lógicamente en verano pues algún capricho más o menos rígido, seguro que va a ser. Sí, ¿no? los helados y el azúcar. Etcétera. Pues a lo mejor los helados lo combinamos con un poquito de menos dulce, ¿no? Lo combinamos de forma
de que aunque sea más flexible, aumentemos algo eso, pero si aumentamos también un poquito el deporte, esa actividad física, pues lo vamos equilibrando, ¿no? El descanso, los niños para desarrollarse y los adolescentes tienen que tener su horario de descanso. Evidentemente no se van a levantar tan temprano como en tiempo escolar o en el instituto. Lo que nos va a permitir esa cierta flexibilidad si tenemos una cena, una salida con los amigos, etcétera, acostarnos un poquito más tarde, se van a levantar un poquito más tarde, pero mínimo tenemos que cumplir que tengan una cierta mayor apertura de abanico, pero una cierta constancia en el horario. Si a lo mejor en vez de dormirse a las 10 o a las 11 son las 12, no se van a levantar a las 7 o a las 8, se van a levantar a las 9 o a las 10, ¿no? Eso es, ser sí, flexible. Cumplir un horario. Cumplir un horario, es decir, que si nos pasamos una noche, que no pasa nada, que es normal, estamos en verano, pero que luego les dejemos dormir porque el descanso es fundamental. Bueno, cuando estamos en época escolar, los niños, las niñas, los adolescentes también, como no, están más cercanos a esas obligaciones por parte de cada centro de leer, escribir. No sé si hay que mantener también ese hábito en el verano. Hay que hacer un esfuerzo porque sigan leyendo. Incluso que, como normalmente actúan por imitación, que nos vean también a los adultos leer. Claro. Como bien tú has dicho, los más chicos, nosotros, los padres, somos los padres y madres, lógicamente, somos el espejo a donde miran. El otro gran espejo, que en este momento no está, son los profesores, ¿no? Si nos ven que echamos ese rato de lectura, que leemos incluso algo en alto, una simple noticia del periódico, etcétera, y decimos, oye, pues yo creo que he entendido esto. Estamos ayudándoles a que nos imiten, ¿no? El tema de siempre la no obligación es darle la oportunidad de elegir el tema que ellos quieran, echarle un vistazo a ese libro primero para que sea adecuado a su edad y segundo, para tener esa noción del tema, oye, ¿qué has leído? Pues mira, me he leído el capítulo 2. Oye, ¿de qué va? Un poquito para ver si lo ha comprendido, ese pequeño control indirecto, ¿no? Después, pues, decirle, oye, pues, yo voy a empezar un diario, a ver lo que hago. Un diario, qué maravilla, un diario de verano. Un diario de verano, con los más chicos a lo mejor, vamos a crear un cuento. Vamos a hacer una postal a nuestros primos que viven en tal sitio. Es raro la familia que no tiene a alguien fuera de la provincia, ¿no? Sí. Y podemos participar con los mayores. Pues lo mismo, oye, pues mira, el año que viene tiene... Oye, pues he visto esta noticia de física, que el año que viene la empiezan, ¿no? Sin darle mayor importancia, pero eso, al menos... Como decía un buen amigo y compañero que ya está jubilado docente, al menos que no pierda lo que adquirieron el curso pasado. Como decía. Eso es. Bueno, decíamos que lo habíamos aplazado para ya unos momentos más avanzados de esta charla. No vamos a dar tampoco la espalda a esta era digital en la que vivimos, pero hay que saber seleccionar. Sí, sí. Lógicamente tienen que tener su momento lúdico, momento lúdico, manuales, etcétera, como hemos comentado, de puzzles, preguntas diversas, manualidades, etcétera, y momentos lúdicos también digitales. No podemos darle a la espalda a la realidad. Estamos en la era digital. Nosotros nos hemos tenido que adaptar y subir a esa era. Ellos son niños digitales y adolescentes digitales. Lo que sí tenemos que filtrar.
simplemente por la propia responsabilidad parental que tenemos, ¿no? Pero también por el buen desarrollo mental de ellos. En las redes hay de todo, bueno y malo. Y dependiendo de la edad, cosas que son buenas para chicos de 18 años no son tan buenas para chicos de 12. Y eso sí lo Y después, pues, muchas veces son auténticos genios en las redes sociales, etcétera, pero le enseña tú una aplicación educativa, un juego que al final tiene un contenido educativo de tal forma, o de simplemente de conocimiento o de cultura general, ni la conocían, y se quedan fascinados y se enganchan, entre comillas, no me gusta esa palabra, a ese, y le abre el abanico a la simple bombardeo de tendencias, etcétera, que está muy bien, la realidad, pero que conozcan todo el abanico que hay. Y que las hay, hay esas apps, bueno, pues muy interesantes desde el punto de vista tanto de la parte más vinculada a las letras, como a la de número, ¿no? A las matemáticas, incluso. Sí, incluso pequeños experimentos y pequeños vídeos para los adolescentes en el tema de física, de química, pequeñas cosas de... yo hacía un experimento este año con los chicos de 16 años, simplemente de hacer jabón, lo que nuestras abuelas, etcétera, han hecho muchas veces, ¿no? Y se creía que eso tenían que hacerse en una gran fábrica o tal. Y cuando veía que realmente que eso funcionaba, tal, pues... Sí, que era plausible, era tangible, o sea, que lo tenían, tenían el jabón. Sí. O sea, más de uno me ha comentado la familia que la han replicado en su casa con ellos. O sea, pues mira, es una alegría saber que ya están haciendo otras cosas, que están experimentando cosas que después a lo mejor lo van a ver en el instituto, o por desgracia, si no tienen un laboratorio medio en condiciones, pues mira, lo ha complementado a la enseñanza del instituto, ¿no? Eso es. José Ramón Azcona es psicólogo y docente. Usted recomienda también que los pequeños, incluso adolescentes principalmente, entren a formar parte ya de voluntariados. Sí. Principalmente porque, y yo como padre, digo, soy el primer culpable, como padre digo, estamos en una sociedad donde ponemos a los hijos en una cupulita de cristal para que no les roce nada. Y estamos creando muchas veces inútiles calificados. Tienen que saber lo que hay en la realidad. Hombre, adaptándosela a su edad, que la comprenda, que no le creen trauma, etcétera, pero que sepan que hay personas necesitadas, que sepan que hay personas que echan una mano, que todo no se hace por ganancia, que la sociedad tenemos que colaborar todos y que ellos pueden colaborar en la medida de sus posibilidades, de sus edades, y por qué no, que colaboren junto con nosotros y vean la realidad, ¿no? Simplemente el estar recogiendo un día alimentos y para muchos, especialmente para los chicos primaria, etcétera, los adolescentes, con el tema de la vergüenza y tal, les cuesta un poquito más trabajo, pero simplemente ponerse el peto de voluntariado y tal o otro, para ellos se creen importantes muchas veces. Y es verdad, son importantes, porque están ayudando a la sociedad, y la sociedad la tenemos que llevar entre todos. Eso es, más que una ayuda efectiva, que la ejercen desde luego, sobre todo que les sirva un poco como guía, como ejemplo, que como bien comenta nuestro invitado, que se les saque de esa cúpula de cristal en la que a veces tenemos a los más pequeños y a las más pequeñas. En definitiva, un mes este de agosto que arranca ya a finales de esta semana, en la que vamos a compartir mucho tiempo con niños, niñas y adolescentes, y que es un buen momento, como bien ha comentado al principio de esta charla, para crecer juntos, en familia, que también nos aporten como papás, mamás, tutores, como adultos, ¿no? Estos niños y estas niñas. Sí, es fundamental. Sobre todo
todo lo que hemos comentado debe llevar algo vertebrador, que son las actividades integradoras, ¿no? Ese aburrimiento creativo, por ejemplo, oye, pues vamos a hacer este tipo de galletas, o esto es la cocina, y termina la cocina que parece que ha habido una guerra campal. Después nos cuesta el doble limpiarlo. Sí. Pero esa compenetración, esas miradas, esas risas, eso es fundamental para el crecimiento positivo de nuestros hijos. Y por eso merece la pena después llevarnos más tiempo limpiando o 2 semanas si no hacemos nosotros mucho deporte con dolores de espalda tal porque hayamos hecho una ruta de senderismo o etcétera. Sobre todo hacer familia, que no estemos en el verano como parte en invierno muchas veces, por desgracia, que no estemos como en piso colmenas, cada uno en su habitación, cada uno haciendo, y sí, son 4 o 5 en la familia, pero nos juntamos 2 ratitos y porque coincidimos. A la hora de comer. Eso es lo que tenemos que evitar. A la hora de comer, ¿no? Efectivamente. Y si los adolescentes dicen, no, yo ceno con los amigos o tal, ya casi ni eso, muchas veces, ¿no? Evitar eso, el llamado piso colmena, que seamos compañeros de vivienda, sino que seamos familia. Bueno, José Ramón Azcona, que como hemos comentado al principio de esta charla, de psicólogo, responsable del grupo de psicología educativa de la delegación en Cádiz del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Ha sido un gran placer esta charla. No sé si se ha quedado con alguna cosita que contarnos. Bueno, agradecer a ustedes siempre la oportunidad que nos dan al Colegio de Psicólogos de expresarnos y de ver que es fundamental el cuidado psicológico y mental en todas las edades, y agradecerte a ti este rato agradable que hemos pasado. Nada, un placer. Y bueno, simplemente por añadidura, cuando se detecte cualquier sospecha de necesidad de acudir a un profesional de la psicología, que se vaya como el que va al médico cuando tiene fiebre. Efectivamente, yo que vengo de una población pequeña, al principio de mi actividad profesional, le comentaba que cuando hay algo en la cabeza que nos chirría, simplemente, o algo que nos desborda, que nos bloquea y tal, cuando nos duele la pierna vamos al traumatólogo, ¿no? Pues tenemos que ir a un profesional, ¿no? Y el profesional somos nosotros, ¿no? Somos los psicólogos y psiquiatras en este caso. Y es fundamental en todos los aspectos, en el emocional, en el educativo. Aprovecho y reivindico a las autoridades, ¿no? La figura fundamental, que no existe todavía, del psicólogo educativo en cada centro, que sería fundamental, educativo, pero es fundamental el cuidado integral. No podemos tener algo que en la cabeza no funciona muy bien, aunque físicamente estemos estupendamente, ni al revés, lógicamente tampoco. Eso es. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, José Ramón Azcona. Lo dicho, bueno, el saludo para el Colegio Virgen de Regla, que además es docente de este centro, hay que decirlo. Efectivamente, un saludo a los compañeros que están ya comenzando las vacaciones también. Eso es, ahí en Chipiona, esa bellísima localidad de nuestra provincia. Pues un placer. Muchas gracias por la visita, y ya ven, bueno, que hemos comenzado este mirador en esta última semana de julio, 1 de agosto, que el viernes ya será día 1 de agosto, hablando de lo que es la educación también, como no, y cómo llevar desde el plano emocional a estos pequeños y a estas pequeñas que están en casa antes de comenzar el cole allá por el mes de septiembre.